Diario de un docente. Episodio 3.1. ¿No hay maestro en el salón? A los docentes que ingresan por primera vez en las aulas. Nadie me ha saludado. A profesor muerto, profesor puesto. Nosotros, los profesores, somos roles para los alumnos, no personas. Somos algo que se da por descontado. Davenia. ¿Cómo estás? Han pasado algunos días del ingreso a las aulas y me lleva a pensar en la aventura que ha sido el descubrirme en acción dentro de los salones. Como yo, sé que hay muchos compañeros que, novatos en el aula, aún ilusionados por los grandes ideales y dispuestos a compartir lo que hemos aprendido en nuestras carreras profesionales, salimos con la actitud, casi siempre, de comernos el mundo y conquistar nuestras aulas. ¿Cómo olvidar las experiencias que nos van fraguando en la docencia, que nos ayudan a configurar nuestra esencia como los nuevos profesores? Todo es novedoso, para el docente y para el estudiantado, para directivos y el colegio al que se integra el profesor novato. Ver los rostros de los docentes que han acumulado años en experiencia y que sus cabelleras, algunas ya con tonos grises, indican un recorrido significativo, no solo por las aulas, sino por las vidas, muchas veces puede ser un desafío. Estarán a la expectativa, algunos para ayudar y otros para enjuiciar. Es parte de la condición humana. Ojalá no pasara, pero bueno, es cierto que también esta realidad se da. Pueden ser muchos factores, muchas más las interpretaciones, pero también es evidenciar precisamente el paso del tiempo en el profesor. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de la búsqueda de la eterna juventud, aferrándonos a nosotros mismos y negando el paso de los años, que cada vez resulta ser más evidente en nuestro físico y en nuestras conductas. Tal vez sea un proceso natural, que al llegar a la edad de la vida adulta y un adulto ya con madurez, queramos aferrarnos a nuestros estilos y a nuestras comodidades, quizá imposibilitando al otro o juzgándolo desde el punto particular de su experiencia. Actitudes que al joven profesor pueden obstaculizar y quizá orillándolo a asumir métodos anquilosados en la enseñanza. Como un profesor nuevo, el primer reto será aquel que llega con las observaciones que se darán por parte del director, del estudiantado mismo o incluso de los padres de familia, que sondean en la experiencia del hijo el cómo se desarrollan las clases, siendo una respuesta unísona. Control de grupo. Así es, no es otra cosa que mantener la disciplina dentro del aula. He iniciado con 22 años en las aulas. Mis alumnos más grandes, en la etapa de bachillerato, estaban cumpliendo los 18 años. Pareciera soy uno más en el salón. Y así pasó. Llegar al salón de clases por primera vez siempre es un reto, pues mientras se está configurando el estilo de docente, se aprende en la marcha, mediante el ensayo, es decir, a prueba y error. Y no es algo malo, es la oportunidad que tiene el recién admitido profesor para configurarse y comenzar a transformar. Es cierto que cuando ingresamos al salón, lo primero que hacemos es aquello que hemos aprendido de aquellos que nos enseñaron. Parece un trabalenguas, pero creo que es así, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros. Al dar clase, recordamos a nuestros maestros. En ese momento identificamos qué perfil queremos asumir: ¿el docente tirano o el docente ameno? ¿El del exigente o aquel que es más cercano? Lo cierto es que en nuestro haber y poseer de conocimientos, además en nuestro registro mimético, seleccionamos en automático aquel perfil de docente que creemos conveniente en el momento. Decisión que hacemos movidos por un verdadero deseo de acompañar los procesos y otras veces, no lo vamos a negar, movidos por el deseo de supervivencia. Así es, necesitamos sobrevivir en el nuevo ambiente en que hemos sido insertos, mejor dicho, al que hemos decidido ingresar. Esto me lleva a recordar una de las experiencias más significativas dentro del aula, estando con un grupo de sexto semestre de bachillerato, donde había recurrido a la figura de un docente tradicional, con la certeza de que eso me ayudaría a mantener el orden en el salón, como en efecto sucedió. Después de algunas clases de dictar, repasar, volver a dictar y comentar, decidí dar la oportunidad, la primera experiencia, de experimentar algo más atractivo. Fue así que, con mis papelógrafos en mano,
unos cuantos plumones, un adhesivo para los papelógrafos, tijeras y revistas, ingreso en el aula. ¿Atrevido resulté? Pues eran pocas las clases que había tenido con el grupo y me había convertido en un profe distinto, o por lo menos, eso creía. Compartí algunas instrucciones y ya había decidido poner en práctica una actividad para que mi clase, la que yo consideraba mi clase, fuera diferente. Organicé los equipos, distribuí materiales, indiqué los lugares en que trabajarían y pedí lo más difícil en un salón. Bien, chicos, pueden integrarse en equipos, organizar las bancas. Todavía no terminaba cuando, para todos los docentes es familiar esta respuesta, los alumnos empezaron a arrastrar las bancas, dejaron caer las sillas, etc. Termino la instrucción, pero por favor, sin hacer ruido. Confío que en algún día lograremos terminar la instrucción y después nuestros estudiantes la ejecuten con sigilo. Aquello se convirtió en un verdadero descontrol. Algarabía, charlas, algunos gritos, otros cantando, arrastrando el mobiliario. Era imposible no atraer la atención de los compañeros docentes, de los directivos y también de las otras secciones. Me esforzaba por contener aquel gran festín de voces y gritos. Trataba pacientemente de acercarme a los equipos y buscar bajar 2 rayitas al escándalo, pero no fue suficiente. Con la puerta cerrada del aula, pero las ventanas abiertas, veo llegar a mi directora, presurosa en el pasillo. Intenta abrir la puerta. Por alguna extraña razón, alguien me ayudó y puso el seguro. Se acerca a la ventana y pide que alguna alumna retire el pasador y abre la puerta. Con una cara de preocupación, abre y da un paso dentro del salón. Yo me encontraba al fondo del mismo, con un equipo, en un intento desesperado por mantener el orden, pero ya era demasiado tarde. Se escucha su voz, en un tono que no sabría si era preocupación o enojo, y lanza la pregunta: ¿no está el maestro en el salón? Como por arte de magia y en cuestión de segundos, todos guardaron silencio. Un silencio incómodo, que se ve acompañado por la mirada de algunos hacia el fondo del salón. Allá, en el rincón, donde antes trataba de contener el desorden generado, levanto la mano y respondo: acá estoy, hermana. Camino vacilante a la puerta y mientras me dirigía hacia donde estaba ella, recuerdo que solo dijo: una disculpa, profesor, pensé que estaban solos, sigan trabajando. Se retira de la puerta y mi rostro reflejaba la preocupación. Por mi cabeza pasaron varias posibilidades y ninguna me daba esperanza. El salón comenzó a trabajar. Sentí cierta empatía de ellos hacia mí, como cuando en el hogar alguno de los papás está regañando al hijo y los hermanos escuchan en silencio, preocupados o a veces gustosos. Lo cierto es que la sesión acabó con un poco más de orden. Al concluir la jornada, me acercaba a la dirección, pero no preguntaba nada. Esperaba la continuidad de la llamada de atención, pero recuerdo solo me comentó, en compañía del entonces coordinador académico, que si algún día requería de apoyo, me acercara con toda confianza a solicitarlo, mientras encontraba la manera de contener el desorden. Nada más sensato y empático que ese momento. Agradecí en verdad el ser parte de la institución que empezaba a formarme. La tentación de la desesperación es evidente. En un arrebato, querer culparnos y no ver el proceso, pero lo valioso siempre será el contar con aquella figura que está detrás de ti y que quiere acompañarte en el proceso de formación docente. Como yo, sé que hay muchos profesores, muchos que son nuevos, que llegan a las aulas año con año, que la experiencia es poca o incluso a veces es nula experiencia, que en realidad el encuentro con el grupo siempre es uno de los principales retos que tenemos, pues no hay fórmulas, no existen manuales únicos para generar un ambiente de orden y disciplina en el aula, pero sí tengo la certeza que en el día a día nuestras experiencias nos van dando las posibilidades de trabajar cada clase, de conocer cada contexto y entonces actuar, pues nuestras sesiones serán la oportunidad para conectar con el estudiante. No es un ejercicio frío donde uno es más que otro, es un ejercicio donde juntos aprendemos, de la mano nos construimos y constantemente nos estamos formando para ser mejores actores de los sistemas educativos. Siempre habrá diversidad en los grupos, pero comparto con ustedes una frase más de Alessandro d'Avenia. Entonces, ¿cuál es el secreto para conquistar esa clase? Hay que quererlos más de lo que son capaces de quererse ellos mismos. Eso es lo que necesitamos todos.
No dejes, querido profesor, querida profesora, recién llegados a las aulas, que te vence el desánimo. Por el contrario, déjate llevar por el espíritu optimista y esperanzador del deseo de transformar la docencia, de hacer algo distinto y de descubrir por tu propia cuenta que educar siempre será una tarea verdaderamente apasionante. Con cariño, Profe Beto Maldonado.